a lo largo y ancho de toda la propuesta, tanto en primaria como en secundaria. En este caso, yo voy a abrir el libro de primaria, de tercer grado de personal social, pero esto que les voy a mostrar también está en secundaria. ¿Ok? Acá en secundaria, en la parte inferior, una vez que abren la plataforma, en la parte inferior se van a encontrar los 2 proyectos por cada grado. O sea, lo que hace SM es que dentro de su propuesta pedagógica, ustedes van a encontrar el libro y dentro del libro van a tener 2 proyectos para cada año. Y esos proyectos los van a tener con toda la actividad que ustedes requieren, con todos los recursos. En primer lugar, con la planificación. Yo les voy a mostrar primaria, pero es igual a secundaria. ¿Ok? Es exactamente igual. Tenemos la planificación y la planificación, observen, que te presenta la fundamentación, luego el análisis de competencias y desempeños por cada una de las áreas principales, matemática, comunicación, ciencia y tecnología y personal social. En la siguiente página vamos a encontrar la matriz de contenido del proyecto, ¿ok? Donde se focalizan dentro del área de comunicación qué temas va a trabajar este proyecto, dentro del área de ciencia y tecnología qué temas van a trabajar, ¿ok? Luego el título del proyecto y el reto, ¿no? Más abajo vamos a encontrar las estrategias de aprender a pensar. Esto es algo que solamente lo vamos a encontrar en primaria, así como el aprendizaje cooperativo. Los de secundaria lo pueden usar, ¿ok? Pero acá en primaria está como más focalizado. Luego, en el proyecto, pues se plantea el listado de las actividades, ¿no? Actividad 1, actividad 2 y así sucesivamente. Visto esto, que ahí están todas las actividades del proyecto, pues entonces el siguiente es ver los recursos digitales. Todo esto está en el libro, o sea, está en la plataforma y ustedes lo pueden descargar. El proyecto va a tener recursos digitales como fichas fotocopiables o como instrumentos de evaluación. Para evaluar tu proyecto, pues todo eso está subido a la plataforma y tú sencillamente activando los ojitos puedes hacer que los alumnos lo vean o sencillamente pues puedes imprimir las fichas y convertirlas a... aquí está la ficha. Tú la puedes utilizar, la puedes convertir con tus estudiantes, la puedes convertir en una ficha interactiva, etc. O sea, no solamente hacemos talleres sobre ABP, sino que además nuestra propuesta es justamente promover los proyectos de aprendizaje. Y para eso todos nuestros libros tienen 2 proyectos por grado, ¿ok? 2 proyectos por grado cada libro. Así que en matemática en secundaria van a tener 2 proyectos. ¿Ven? Acá está la ficha que van a utilizar, las fichas fotocopiables. Entonces, en matemática van a tener 2 proyectos, en comunicación van a tener 2 proyectos, en sociales van a tener 2 proyectos y así sucesivamente. Esto es algo que les quería respecto a esto. Vamos ahora a hacer una actividad. Antes de pasar, son las 5. Sí, nos da tiempo hacerlo. Vamos a hacer esta actividad. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, aprovechemos la pausa. Muchas gracias, Raúl. Me quedó una duda en cuanto estaba escuchando lo de los textos y Sí. estabas mencionando que en el texto de matemática hay 2 proyectos, en el texto de comunicación hay 2 proyectos para el año, pero mi duda es, cuando hablamos de proyecto, no hablamos de varias áreas. O sea, si por ejemplo hay un proyecto que de repente yo como profesora de comunicación propongo en el colegio, ¿no tendría que incluir también, por ejemplo, al área de matemática o al área de sociales o al área de arte? Sí, sí, pero no. A ver. Sí, pero no. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a revisar esto. Déjame abrir la diapositiva. Esto es. Mira, los proyectos de aprendizaje. Está cargando la ventana.
Creo que hay que tener un poco de paciencia. Ahí está. Los proyectos de aprendizaje tienen diferentes tipologías. ¿Ok? Esta tipología que ustedes están viendo en pantalla es una tipología que depende del impacto del colegio, perdón, el impacto del proyecto versus el desarrollo de su contenido. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrarnos proyectos que son los más básicos, los más sencillos, que son los proyectos de tipo académico, ¿ok? Pero su nivel de alcance curricular es temático, ¿ok? Por ejemplo, este proyecto que hacemos, no sé, el ciclo del agua, ¿ok? El proyecto del ciclo del agua, un proyecto que se hace en primaria fundamentalmente. En ese proyecto lo que se busca es que los estudiantes desarrollen la competencia, explique el mundo físico, o sea, explique el ciclo, ¿ok? Y lo que busca el proyecto es que los estudiantes elaboren una maqueta donde se visualice el ciclo del agua. En ese tipo de proyecto hay un ajuste muy cercano al currículo, pero también desde el punto de vista temático se crea el conocimiento nuevo. O sea, el alumno que no conoce cómo funciona el ciclo del agua se entera de cómo funciona a partir de una visualización práctica. Hay otro tipo de proyectos que son los proyectos de tipo académico-tecnológico. Acá también hay un ajuste al currículum escolar, pero generan un producto físico o un producto virtual. Es un poco lo que mencionábamos, los ejemplos que poníamos hasta ahora, y de hecho, este es el tipo de proyecto que más impacto o que más, digamos, que mayor influencia tiene en nuestro país. SM propone este tipo de colegio, este tipo de proyectos en su propuesta. ¿Por qué? Porque son proyectos en los que los estudiantes aprenden un contenido vinculado al currículo y luego terminan produciendo una evidencia. Pero no son esos los únicos proyectos que hay. Hay un proyecto de mayor complejidad, como son los proyectos comunitarios, que es lo que yo les comentaba hace un rato, el proyecto de la energía eléctrica. Son proyectos que buscan la mejora de la calidad de vida de una comunidad a partir de generar conocimiento sobre el consumo de energía eléctrica, sobre, no sé, el consumo de bebidas alcohólicas, sobre los gustos de recreación. ¿Ok? Y luego tenemos el último nivel de proyectos, que son los proyectos comunitarios tecnológicos, que buscan digamos, la mejora de la comunidad a partir de hacer un producto. Por ejemplo, en una comunidad se visualiza que hay bastante contaminación ambiental y los estudiantes diseñan e implementan un sistema de reciclaje para la localidad. Ahí no solamente es impacto comunitario, sino que también los alumnos tienen que construir el sistema. ¿Ok? Esto es una tipología. Avancemos un poquito más. Hay una segunda clasificación de proyectos y es en función a la complejidad. Y esta es la pregunta de la profesora Hilda. Hay proyectos que solamente trabajan una sola competencia. ¿Significa que ese proyecto que trabaja una sola competencia no es un buen proyecto? No. No. Y esto hay que decirlo porque durante muchos años yo he participado en talleres como alumno y me he encontrado a estos grandes especialistas de proyectos que nos hacen sentir culpables porque nosotros promovemos proyectos de un área o de una competencia. Acá la figura es que el proyecto es una metodología de enseñanza y que esa metodología cambia el chip de los alumnos, los enfoca a que lo que aprenden lo utilizan para transformar la realidad. Y claro, lo ideal, en una situación ideal, es que el proyecto pudiera integrar a todas las áreas y a todas las competencias. Eso es lo ideal. Pero me ha tocado acompañar colegios donde donde empatizo con los profesores que me dicen, Raúl, tengo que mentir, tengo que decir que participo en el proyecto, pero no es verdad. Tengo que fingir que mi tema se adecúa al proyecto y lo que estoy haciendo es forzando el tema, forzando la competencia. Entonces, eso no es saludable. Eso yo lo llamo muy, muy vulgarmente, ¿no? En mi argot personal, yo le llamo hipocresía curricular. Dices una cosa, pero terminas haciendo otra. Y eso yo no lo puedo promover.
Yo prefiero que el profesor me diga, mira Raúl, esto no se va a adecuar a mi realidad. No se va a adecuar. Y como no se va a adecuar a mi realidad, prefiero desarrollar mi clase de contenido, o sea, de módulo, mientras que hay otros espacios para hacer proyectos, ¿no? Claro, yo entiendo, el ministerio pide que a través de las experiencias de aprendizaje se integren. Por eso las experiencias de aprendizaje, el ministerio no lo dice, ¿ya? El ministerio no lo dice, pero tiene una agenda oculta en relación al aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué significa esto? Que el ministerio quiere que todos aprendamos a hacer proyectos en la escuela. Eso es algo que el ministerio no lo dice claramente, pero a eso vamos, ¿ok? Hasta allá vamos. Por eso es que hace unos años atrás se hablaba de la situación significativa y luego dejó de hablarse de la situación significativa y empezaron a hablar de la experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque una experiencia de aprendizaje es un proyecto pequeñito, es un proyecto que vas a trabajar chiquitito y en ese proyecto vas a integrar a las diferentes áreas. Y en esa integración, ¿ok? En esa integración hay dos tipos de integración. Está la integración está la integración transversal y está la integración interdisciplinar. Explico. La integración transversal es aquella donde tú planteas un proyecto como el que estábamos planificando ayer del COVID y tú dices, voy a hacer esta actividad de comunicación. Ahora voy a hacer esta otra actividad de matemática. Ahora voy a hacer esta otra actividad de ciencias. Ahora voy a hacer esta otra actividad de educación física. Eso es un proyecto transversal. En la práctica, no es un proyecto donde integres las áreas. Lo que estás haciendo es unir a todas las áreas en una sola experiencia. ¿Okay? Pero no termina de unirse. Ahora, cuando un proyecto es interdisciplinar, es cuando para resolverlo necesitas de la utilidad de varias áreas para poder desarrollar esto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero lanzar un producto al mercado, o sea, digamos eso es un proyecto de emprendimiento, yo voy a necesitar primero construir eso que yo voy a comprar, ¿no? A hacer. Por ejemplo, voy a hacer polos. Ok, yo necesito hacer el polo. Pero también voy a requerir comunicación para poder diseñar el pitch, ¿no? Lo que voy a decir, mira, te estoy vendiendo un polo adecuado para el clima peruano, que además está hecho con algodón pima y, o sea, el speech, lo que voy a decirle para vender. Pero también necesito el área de arte para diseñar la publicidad, el logo, ¿no? Pero también voy a requerir del área de educación, de matemática para diseñar los costos. O sea, el proyecto es lanzar mi producto, o sea, lanzar mi polo, lanzar mi emprendimiento. Pero para poder resolverlo, tengo que usar varias áreas que se unan para solucionarlo. O sea, todas las áreas contribuyen de una manera cooperativa, o sea, todas unidas para este resultado común. En el otro ejemplo, no. En el otro ejemplo es como una mano. Esta es la situación de aprendizaje y acá tenemos una actividad de comunicación, otra actividad desconectada, pero del mismo tema, de matemática, otra actividad del mismo tema, de ciencias, otra actividad del mismo tema, de religión. O sea, son 4 actividades distintas que no tienen relación entre ellas, pero sí se conectan a través de la misma situación significativa, a través del mismo contexto. A lo que voy es que hay un espectro en el cual nuestro proyecto se va a desenvolver. Y ese espectro nos va a decir, mira, puedes desarrollar un proyecto de una sola competencia, puedes desarrollar un proyecto donde integres a varias competencias de la misma área, que fue la tarea que dejamos ayer. ¿Se acuerdan? Ayer, la navaja de Occam era el nexo entre el primer nivel y el segundo. Porque cuando yo les pedí a ustedes por áreas que entraran y dijeran qué actividades querían hacer, todos empezaron a pensar actividades desde una sola competencia. Y lo que yo les pedí ayer con la navaja 1, que ahora vamos a revisar ese ejercicio, es pasar esa competencia e integrarla con otras de tu misma área para que se convirtiera en un proyecto de área. En el caso de primaria, por ejemplo, SM tiene proyectos integradores donde ponen las 4 áreas: matemática, comunicación, sociales y ciencia. En el caso de secundaria, no. En el caso de secundaria, SM propone proyectos de área. ¿Qué significa esto?
¿Significa que ese proyecto no se puede integrar con otros? Sí, sí se puede integrar, solo que en secundaria, por las características que teníamos antes, los profesores no podían colaborar con los demás. Ahora las condiciones se han mejorado. Entonces podemos usar esos proyectos para integrar. Acá Ana María, por ejemplo, en el chat nos dice que lo que se pide es que hagan un solo proyecto. Bacán. Pero digamos que ustedes tienen todos los libros de la secundaria. En comunicación tienen 2 proyectos. En matemática tienen 2 proyectos. En sociales tienen 2 proyectos y en ciencias tienen 2 proyectos. Ahí tienen 8 proyectos para desarrollarlo. Y el ejercicio es ver cómo este proyecto de comunicación lo puedo trabajar desde matemática, lo puedo trabajar desde sociales, lo puedo trabajar desde ciencias. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Pero depende de la complejidad que tú le quieras dar a tu proyecto. ¿Ok? Esto es un poco la respuesta que usted me había preguntado. Ana María. Sí, si me permites. Muy buenas tardes con todos. Sí hemos hecho esa experiencia porque nos hemos reunido, nos hemos integrado la mayor parte de áreas, no te voy a decir todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, 5 áreas en el proyecto y las otras cogían el mismo tema que se hablaba en la experiencia de aprendizaje y ya lo trabajaban desde su plan que habían elaborado, ¿no? Pero sí logramos integrarnos la mayor cantidad de áreas y con un producto final que era, por ejemplo, un reportaje, ¿no? De todas las experiencias, de todo lo que habíamos hecho durante este tiempo, porque lo hacemos durante 5 semanas y en la 6ª semana es la evaluación del proyecto. Ya, yo estaba viendo, sí, muy bueno salió, tenemos ahí las evidencias, a lo mejor cuando vayas al colegio o en otra oportunidad. ¿Qué colegio es? Hemos hecho los reportajes, hemos hecho también este website donde ellos suben toda su, ¿no? Todo lo que han investigado, se les va monitoreando paso a paso. Al principio no fue fácil para los chicos mismos, ¿no? Y nosotros también nos recargamos de tareas, pero luego hemos ido dosificando y al final han terminado muy bonitos los reportajes, los chicos han hecho como que fueran periodistas, pero cada uno desde su experiencia, o sea, nos unimos, por ejemplo, ciencias sociales, de PCC, física, matemática, ¿no? Educación física, comunicación, en la mayor cantidad de áreas, religión, ¿no? Veíamos las competencias que podían ser unidas, ¿ya? Y integradas, y de esa manera logramos un buen producto. Lo hicimos, lo comenzamos desde la 2ª experiencia y la 3ª fue un poco más afinada y ya la 5ª y la 6ª salieron mucho mejor, ¿no? Pero claro, no es fácil porque lo entendemos así como estabas explicando antes, que cada uno fuerza prácticamente esto y hace que se haga un tema y otro, ¿no? Pero no es así, no es de esa manera. Entonces se fue entendiendo y se ha mejorado este proyecto, ¿no? También estaba revisando una experiencia de España, Inspírate, creo que era hacer un proyecto ABP, pero un proyecto con investigadores, que ha estado muy bueno, ya que van desarrollando todas las fases del proyecto con un tema, lo van trabajando con Google Drive, abren muchas carpetas de acción y a las finales los chicos se han sentido como mismos investigadores y ha sido muy, muy gratificante la experiencia. Ya, entonces, no tengo ahorita el PDF, si no te lo compartiera, pero está muy, muy bueno, muy interesante. Yo creo que sí bien vale la pena todo eso que tú nos estás compartiendo en este momento, ¿no? Y para hacer estos proyectos tiene que ser una reunión general con todos los profesores, de lo contrario no se logra y aún así es un poquito difícil al principio. Pero gracias, muy buenas las explicaciones y las experiencias que nos estás contando acá, que nos estás explicando. Sí, bueno, pues cuenten siempre conmigo. Acá vamos a hacer ahora vamos a hacer una actividad relacionada a este tema de los proyectos, pero quiero que movilicen su actividad. Esto ahora para nosotros es diseñar estamos compartiendo pantalla, ¿cierto?
¿Sí? Sí, Raúl, Sí. tipología de proyectos. Ahí está. El reto es diseñar un meme sobre el ABP. ¿Ok? Entonces, yo diseñé bueno, me falta todavía ponerle la frase adentro, pero es algo así, ¿no? Eh, Ahí tenemos a DiCaprio y pues cuando un colega te dice que ya comprendió todos los cambios que debe implementar para diseñar su proyecto de aprendizaje, ¿no? Este es el meme que yo hice. Entonces, el reto ahora es, a partir de todo lo que hemos hablado ayer y hoy, vamos a diseñar un meme, ¿ok? Y vamos, o sea, sí conocen las características de lo que es un meme, ¿no es cierto? Tenemos una imagen que haga dialogar al texto con la imagen y transmitir una idea que puede ser risible, pero al mismo tiempo es algo que se hace reflexionar, ¿no? Que te permite reflexionar. ¿Qué les parece este meme que yo les estoy compartiendo acá? ¿Quieren otro? Tengo otro meme, ¿ah? Miren este. A ver, otro. Espérense. Bueno, estos dos son de mi autoría, pero es momento de hacer su propio meme. No importa cómo te salga, si te sale bien, si te sale mal, no importa. Lo importante es que reflejen su idea sobre el ABP en una imagen que nos cause risa, pero también nos haga reflexionar. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo Entonces, tenemos? son las 5:12, creo que 6 minutos, 7 minutos. Hasta las siguiente vamos a trabajar. No. Vamos. Y, y les voy a compartir un enlace para que puedan subir los memes a ese enlace. ¿Ya? Para tener todos los enlaces, todos los memes en un mismo lugar. Listo. Cuando terminen, suban a este enlace, suban el meme que han creado.
Por favor, ¿puede volver a enviar el enlace? ¿Alguien puede enviar el enlace para colocar el meme? Gracias, Elizabeth. Gracias. Muchas gracias. Daisy, lo que tienes que hacer es guardar como imagen tu meme y como, o sea, guardar como, o sea, le pones guardar como, le pones, en vez de PPT, le pones JPG y ahí lo puedes enviar. ¿Cómo? ¿En la ¿Tienes nube guardar fotos? Tienes un PowerPoint, le das guardar como, archivo, guardar como, y te va a salir una imagen para ver dónde lo guardas. Ahí también hay una opción donde tú puedes darle clic y cambiar la extensión del archivo. A ver. A ver, te comparto pantalla. Ay, Dios. Yo me perdí. No sé dónde estoy. Ahora sí, atentos por favor. He compartido mi pantalla para que vean lo que estaba comentándoles sobre cómo guardar la imagen. Acá tengo un PowerPoint que tiene solamente una diapositiva, ¿ok? Vienen acá arriba donde dice archivo, se abre esta ventanita que está acá y le ponen guardar una copia. Una vez que sale esa opción de guardar una copia, vienen acá, te dice el nombre del archivo, acá arriba te dice dónde lo vas a guardar y aquí te dice presentación de PowerPoint. Si le das clic ahí, te van a salir todos estos comandos, todas estas extensiones. Si le das aquí donde dice PDF, te lo va a guardar como un PDF. Si le das acá abajo donde dice JPG, te lo va a guardar como imagen. ¿Ven? ¿Cómo lo guardamos? ¿Como PDF o como JPG? Tienen que guardarlo como una imagen. Como JPG. Claro, como Ya. imagen. Archivo, guardar una copia, van acá y cambian la extensión y lo ponen como una JPG. Ya, ¿y cómo lo sube y de ahí lo sube el Drive? Ya, una vez que ya está subido, o sea, una vez que está hecho, les muestro, copian el enlace para abrir el álbum. Es un álbum de fotos, de Google Fotos. Es un álbum de fotos. Claro, es un álbum de Google Fotos. Entonces, una vez que entren ahí, dan clic donde unirse para que se unan al álbum. ¿Okay? Yo había Y puesto vienen acá arriba donde dice agregar fotos. Vienen acá arriba donde dice agregar fotos. Ahí le dan clic, seleccionan de la computadora y buscan la foto que ustedes desean, ¿no? La buscan de la computadora y así la pueden subir.
A ver, vamos a revisar los memes que tenemos acá. Daisy. ¿Qué tenemos memes? Hemos estado haciendo y bueno, ir alimentando miren experiencia versus la cultura del ABP, ¿no? La experiencia dice una cosa y la cultura dice otra, ¿no? Está bonito este meme. Miren el profesor diciendo, yo creando mi proyecto previo al inicio del año, y el profesor diciendo, yo preguntándome si resultará bien porque no conozco las expectativas de mis alumnos. Muy rico esto. Bueno, no sé si conocen a esta figura que está acá, es Fidel Castro, es el líder cubano, muchos también lo conocen como dictador. Entonces el meme es como que medio irónico, ¿no? Porque para hacer un proyecto, trabajar en equipo debes, pero él no trabaja en equipo. Este también es un meme bien chévere, ¿no? Los libros que van por un lado y el proyecto de ABP que va por otro. Este es un meme que no da mucha risa, pero que tiene mucha relevancia, ¿no? Cuando está basado en los intereses del maestro, los alumnos están desconectados, ¿no? Están aburridos, pero si está basado en los intereses del alumno, pues hay mayor colaboración, mayor intercambio. Bueno, este es más claro, ¿no? Hay que rechazar el aprendizaje basado en contenidos. Este también está muy bien, ¿no? Borra tu chip, ahora es ABP. Cuando te piden ABP y les mandas fichas de trabajo a los alumnos. Les he fallado. Cuando te dicen que harás ABP para todo el año y luego resulta que los padres de familia quieren los libros desarrollados y se me pasa. Este está muy cómodo. Este sí es de ustedes. El ABP sin adaptación curricular es como un mar sin peces, ¿no? El ABP tiene que adecuarse a la realidad de cada uno de los alumnos. Este también está buenísimo. Cuando te recuerdan que el proyecto se entrega mañana. Este es un poco cruel, ¿no? Cuando presentas tu proyecto escolar y le dices a tus amigos, a los colegas que aún no lo terminas. Un poco cruel. Bueno, esto no es un meme, ¿eh? Esto no es un meme. Si enseñar bien a tus alumnos quieres, aplicar proyecto debes. Está bueno. Ya aprendí a trabajar por proyectos. Mi expresión es convincente. Está bueno este meme. Si uno se vuelve loco, ¿no? La única persona con mal humor que me cae bien soy yo, y más cuando trabajo en la ABP. Esto está buena. Aprendimos de nuestra experiencia, aciertos y errores para formular nuestro proyecto. Por favor, ¿puedes enviar otra vez el enlace al donde tenemos que compartir el meme? Sí. Acá les envío. Gracias. ¿Están dispuestos a asumir el reto de realizar proyectos de aprendizaje? Bueno, el que no conoce la historia de Sex and the City no entiende el contexto, ¿no? Cuando tienes varias opciones de cómo ser interactivos los aprendizajes y tu carta mayor es el ABP. Bueno, este no entiendo el contexto muy bien, ¿eh? Tengo que reconocerlo, no conozco este meme. Oh. ¿Vieron este?
Este está bueno, ¿ah? Planificando hacer un proyecto, pero sin saber cómo iniciar. ¡Uy, qué cruel! El taller trata de eso. Oye, están muy buenos, ¿ah? Muy imaginativos. Sí hay sin azúcar mejor. De un litro. Apaguemos Sí. los micrófonos, por favor, cuando no estemos interviniendo. También Oye, qué buenos, ¿ah? Muy buenos los memes. Muy, muy buenos. Este también está muy bueno, ¿verdad? Este es mi proyecto, no lo copié, ¿no? Los proyectos de César Acuña son proyectos retrospectivos, ¿no es cierto? Son proyectos que él sabe ya cómo van a terminar. Que la fuerza te acompañe. Bueno. Si bien un proyecto quieres realizar, todas tus competencias debes integrar. Aquí sería bueno poner un, acá con la imagen de Castillo que habían puesto, pueden poner algo así como, puedes hacer un proyecto sobre el pollo. No entiendo qué es un ABP. Bueno, ¿qué es mejor, tener un proyecto con varios objetivos o varios proyectos con un objetivo? Ah, esto sí está bueno. La cara de tus estudiantes cuando aplicas ABP, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Cuando haces ABP, tus alumnos les cambian. Oye, me encanta su originalidad, su creatividad. Esto que hemos hecho acá, a ver. Estos son brujas, supongo. Intentando un proyecto de integración. ¡Qué chévere! Bueno, esto es básicamente una estrategia de creatividad, ¿no es cierto? Cómo la creatividad puede mover tantos saberes, cómo la creatividad puede mover tantos saberes que finalmente están ahí, pero a través del humor los pueden hacer visibles, ¿no? Qué bonito, me encanta. Bien, el día de ayer habíamos trabajado con nuestro peer deck y hoy vamos a terminar, creo. Bueno, no, hoy no vamos a terminar. No vamos a terminar. Vamos a avanzar una navaja más. Este peer deck que habíamos hecho ayer, que habíamos empezado a hacer ayer, es justamente, lo habíamos visto como una de las herramientas que podíamos utilizar para orientarles tareas a los alumnos. ¿Por qué? Porque era una herramienta donde podíamos desarrollar la clase, dejar tareas, o sea, trabajos ahí cargados. Les voy a poner el enlace del peer deck acá. Recuerden que este enlace no ha cambiado, es el mismo enlace del de siempre. Y si ustedes ingresan con el mismo correo de ayer, no van a necesitar colocar nuevamente sus datos. O sea, no van a necesitar volver a entrar. Se supone que ya entraron, ¿no? Entonces, el día de ayer se les pidió que ustedes completaran algunas informaciones de acá. Déjenme detenerlo aquí, Student Paste. Y habíamos visto cuáles eran los pasos para nuestro proyecto, ¿no? El primer paso, un poco que refrescando los contenidos que habíamos trabajado, el primer paso siempre es definir la ocasión, definir la situación significativa, definir la experiencia de aprendizaje. ¿En qué contexto vamos a aprender? ¿Ok? Ese siempre es el primer paso. El segundo paso siempre es definir la intención del proyecto. O sea, ¿para qué vamos a hacer este proyecto? ¿Cuál es el sentido?
Hoy día en la mañana, por ejemplo, he estado en un colegio haciendo un taller presencial sobre ABP, y la intención que ellos tienen es el regreso a clases, ¿no? Un poco que sensibilizar a los alumnos sobre las normas de bioseguridad que vamos a considerar para nuestro regreso a clases, jugando con el manejo de las emociones, el compartir un poco lo que hemos vivido antes, lo que vamos a vivir ahora en esta nueva forma de enseñar y aprender. Esta es la intención, el para qué estamos haciendo este proyecto. El tercer paso, ya lo habíamos mencionado ayer, era la preplanificación. Era sentarte y decir, bueno, ¿qué sabemos sobre el coronavirus? ¿No? ¿Qué sabemos sobre el regreso a clases? ¿Qué sabemos sobre el proyecto de investigadores que nos ha compartido Ana en el chat? ¿Qué quisiéramos saber? ¿Qué quisiéramos conocer sobre este determinado tema? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué vamos a necesitar? Este es un ejercicio donde nosotros vamos a pensar en avance a los alumnos. O sea, vamos a pensar qué actividades ellos van a querer hacer, qué actividades vamos a considerar en el proyecto, pero que en ninguna manera este proceso sustituya a lo que se hace luego con el alumno. O sea, con los alumnos luego hay que hacer este análisis para preguntarse qué cosas quieren saber ellos, y así podemos agregar actividades en el proyecto que estén más centradas en sus intereses y sus necesidades. Luego habíamos pedido que las diferentes áreas fueran a plantear actividades, y muchas áreas, por ejemplo, acá tenemos comunicación, muchas áreas propusieron actividades de una sola competencia, ¿no? Propusieron actividades de una sola competencia. Propusieron, por ejemplo, un debate para desarrollar la competencia oral, un afiche para trabajar la competencia escribe, redactar un ensayo para trabajar la competencia escribe, elaborar una infografía, trabajar la competencia escribe, leer sobre las actividades, las fiestas COVID. ¿Okay? Ahora, esta idea de leer sobre las fiestas COVID creo que ya se adecua más a lo que trabajamos en la primera navaja, ¿no? De Ockham. Elaborar una cartilla informativa, elaborar un mini documental, debate sobre la libertad de expresión, leer sobre la bioseguridad, escribir, exponer. Ya, estas ideas ya se están, digamos, alineando a lo que habíamos trabajado en la primera navaja de Ockham, ¿no? La primera navaja de Ockham lo que buscaba era que ustedes pensaran la lógica que hay de pasar de un área, de una competencia de tu área a todas, ¿ok? Y la idea o la invitación que se les hacía era que pudieran agregar varias actividades que se relacionaran entre sí, pero que unieran a todas las competencias de su área, ¿no? Esa era la primera actividad que se les había pedido. Y, por ejemplo, los profesores de comunicación, ya vi que empezaron a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo decían, vamos a leer una noticia sobre las fiestas COVID, luego vamos a escribir un texto argumentativo sobre la actitud que tienen quienes asisten a estas fiestas, y luego que elaboren un reporte noticioso. Yo aquí crearía un cambio. Yo aquí pondría, vamos a leer una noticia sobre la fiesta, vamos a escribir una noticia sobre las personas que asisten a ella, y luego vamos a elaborar un reporte noticioso. O sea, que haya una lógica relacionada al mismo tema. Si vamos a leer una noticia, vamos a escribir una noticia y luego vamos a hacer pública la noticia, ¿no? Miren este. Vamos a leer las medidas de bioseguridad, luego vamos a escribir las medidas de bioseguridad en una infografía, y por último vamos a exponer la infografía. Excelente, ¿ven? Esto que ha pasado acá, leer las diferentes medidas de bioseguridad, escribir el afiche, exponerla en parejas con el apoyo del afiche, esto que hemos hecho es complejizar, ¿no?, el proyecto, pasarlo de un nivel 1 a un nivel 2. ¿Ok? Ese sería siempre, siempre, siempre el primer paso. Vamos a ver en matemática qué hicieron bueno, esto es inglés. Aquí los profes de inglés no me hicieron caso. Lo dejaron así, tal cual. Qué barbaridad. Acá la idea era justamente proponer la misma lógica, ¿no? Si vamos a hacer un speaking project, un debate, ok, pero ese debate hay que escribirlo. Entonces, antes de hacer el debate, vamos a escribir las ideas que vamos a debatir.
Y para escribir esas ideas, pues vamos a hacer textos argumentativos cortos. Pero si vamos a hacer textos argumentativos sobre esta información que es economía en el Perú, bueno, ese es el tema que seleccionaron, ok, vamos a leer sobre esa economía. O sea, vamos a obtener datos para eso. ¿Ok? Acá, por ejemplo, realizar un tríptico. Sería bueno saber sobre qué, ¿no? Pero bueno, si realizar un tríptico es una actividad de escritura, ¿no? De escritura, pues lo interesante acá sería qué van a leer. Sería bueno que leyeran trípticos. Y cuando vayan a exponer la información que está en el tríptico, pues sería bueno que utilizaran el tríptico como referente. Es un poco la idea de complejizar la actividad. Acá en matemática, por ejemplo, propusieron elaborar encuestas sobre el COVID y presentación de los datos obtenidos, cuadros comparativos con otras pandemias similares. Ahí seguimos trabajando con gestión de datos e incertidumbre. Elaborar elaborar cuadros de gráficos, gestión de datos e incertidumbre. La reproducción del virus en un tiempo determinado utilizando sucesiones. Ya, pero igual sigue siendo regularidad, equivalencia y cambio. O sea, solo una competencia. Ahí los de matemática todavía tienen que trabajar un poquito el tema de unificar criterios con otras áreas. Si mal no me acuerdo, estos sociales. Sí, sociales. Entrevistar a algún personal de la salud. Ya, ¿y qué van a hacer ahora? Realizar una línea de tiempo sobre las enfermedades infectocontagiosas. Ya, ¿y qué vamos a hacer con eso? O sea, la idea es que la participación de ustedes sea tratar de unir, ¿no? O sea, si vamos, por ejemplo, a hablar sobre la línea de tiempo de lo que ha pasado en el COVID, ¿ok? Que los alumnos pueden hacer también un análisis de la gestión de los recursos en tu región, en tu localidad, en tu casa. ¿Qué recursos han tenido que comprar? ¿Cómo han tenido que cambiar los presupuestos de tu casa para poder adaptarse al tema del COVID? ¿No? Yo conozco familias, por ejemplo, que empezó la pandemia, se compran una botella de alcohol semanal. Y aparte del alcohol, entonces que si los pañitos, que si el alcloro, que no sé qué. Entonces tienen toda una infraestructura creada para cuidarse del COVID. Bueno, eso es gestión de recursos. Pero también tiene que ver con la gestión del espacio y el ambiente. Ahora que vamos a regresar a las escuelas, esa idea de poner una silla a 1 metro de distancia de la otra, eso tiene que ver con gestión del espacio y el ambiente. ¿Cómo vamos a gestionar nuestro espacio para protegernos del COVID? Todas esas tareas o esas ideas pueden conectar con una tarea que tenga varios pasos, pero que una todas las competencias de tu área. Puede ser que ustedes hagan una línea de tiempo y luego con esa información hagan una historieta sobre cómo se gestionan los recursos en el tiempo y luego que en esa historieta también salgan ideas sobre cómo se organizan los personajes en el espacio para cuidarse del COVID. Creo que los únicos que me hicieron caso fueron los de comunicación. Elaborar un video informativo que promueve una participación ciudadana y responsable en tiempos de pandemia. Claro, pero eso, por ejemplo, viene siendo más una evidencia de convive y participa. Pero cómo ese video puede reflejar también aspectos de la construcción de la identidad. Porque si hablamos de participación ciudadana, estamos hablando de la relación que hay entre el sujeto y su ciudad, su estado, su país. Pero antes de ser ciudadanos del país, somos ciudadanos de nuestra familia. Entonces, podemos relacionar ese video con las experiencias personales de sus alumnos dentro del aula, dentro de su casa, dentro del aula y también en un sentido social. Recuerden que tenemos 2 competencias ahí en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Acá en ciencia y tecnología, acá miren esto, indagar sobre las variantes del virus. Buena experiencia para indagar. Proponer una experiencia para identificar las características de las variantes. Esto es como explica. Exponer y compartir los resultados de conclusiones a través de una revista virtual. No, porque todo viene siendo dentro de indaga y explica. Por ejemplo, podríamos indagar sobre las diferentes pruebas que se han aplicado sobre el COVID, ¿no? Las diferentes pruebas que se aplicaron. Y luego que aplicaran esas pruebas, vamos a explicar cómo funcionan
O sea, que me ponen eso en la nariz y ya me dan el resultado. No, tiene que haber qué es lo que ocurre ahí. Hay una replicación de ARN que a partir de determinado reactivo me da el indicador si tengo o no tengo COVID. ¿No es cierto? Entonces, si ya logré indagar y explicar, ahora la tercera opción es construir nuestro propio regulador, nuestro propio antígeno, nuestra prueba de antígeno. Pilar, tú me habías levantado la mano. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Una consultita. Bueno, ahí en la propuesta que has leído, ¿no? Que está el indaga y el explica. ¿Qué recomendarías para el diseño? Gracias. Justo acabo de comentarlo. O sea, propongan una idea donde el alumno vaya a indagar sobre, digamos, vamos a usar este ejemplo. El alumno va a indagar sobre las variantes del virus. Ok. La segunda, que es sobre el explica, porque, digamos, la idea es que la tercera trata de explicar, ¿ok? Que explique por qué surgen variantes del virus. ¿Cuál es la razón por la cual surgen variantes? Y ahí en el diseña tendríamos que crear un mecanismo, o sea, crear un dispositivo, crear algo que nos permita identificar las variantes o registrar las variantes. No sé, es que no se presta mucho para diseñar. Pero puse un ejemplo donde sí, ¿no? Hagamos una indagación de por qué surgen las variantes en el virus. Luego expliquemos cómo funcionan las pruebas antígenas, ¿no? Eso se explica. Y por último, terminemos construyendo nuestra propia prueba. Hagamos una prueba en casa y veamos si esa prueba se puede, digamos, validar científicamente. No sé, se me ocurre crear un dispositivo o una solución tecnológica ante un problema científico. Una revista virtual no es una solución tecnológica. Vamos a ver. Este es el área de arte y cultura. Y observar diferentes, luego imaginar el diseño de personaje y crear historias, representarlas. Aquí hay que dar un poquito más de contexto. ¿Cuál sería el objeto? O sea, ¿cuál sería la manifestación artística que se movería acá? Creación de una obra de teatro, sí, pero eso solamente es una competencia. Tendríamos que complementarla con otra, ¿no? Bueno, voy a dejar nuevamente abierto esto para que hagamos un cambio ahora de tema, ¿no? Supongamos, o sea, suponiendo no, hace muy poco tiempo Lima ha vivido una experiencia muy, digamos, interesante respecto al tema del derrame de petróleo. ¿Ok? Lima ha vivido esa experiencia, que es una experiencia fea. Entonces, a partir de eso que ha pasado, también podríamos hacer un proyecto. Entonces, yo he vuelto a convertir la diapositiva, la he vuelto a abrir. ¿Para qué? Para que ustedes ahora vayan a las áreas, comunicación, matemáticas, ciencias, y elaboren un listado de actividades, pero siguiendo este primer principio de la navaja de Occam. O sea, piensen en una actividad donde plantean una actividad que pueda trabajar todas las competencias del área. Por ejemplo, aquí Ana María me dice, como una solución, diseñar una maqueta sobre el virus y su multiplicación de proteínas en el organismo. No es una mala idea, porque el alumno estaría diseñando algo, estaría diseñando en este caso una maqueta. Pero, Anita, hay que tener en cuenta que una maqueta no es una solución tecnológica. O sea, una prueba antígena es una solución, es algo que vas a construir para algo, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad las personas tenían que desplazarse del punto A al punto B. ¿Cuánto se demoraba ir desde Lima hasta Huánuco en aquella época? ¿Cuánto se demoraba eso? 6 meses. O sea, la trayectoria a caballo, o sea, en carreta, era una trayectoria muy larga. ¿Qué solución inventaron las personas para poder llegar más rápido? Caminos de piedras, las ruedas de la carreta recubiertas de una sustancia, o sea, de caucho, para que el camino fuera más llevadero. O sea, los seres humanos inventamos cosas para resolver nuestro problema. Una maqueta no te resuelve ningún problema. ¿Me entiendes? Entonces, la competencia diseña y construye va hacia ese enfoque, hacia diseñar y construir una solución. Una maqueta no es una solución tecnológica, ¿no? Lo grafica, exacto. Muestra algo.
podría, por ejemplo, tú como maestra haces una maqueta y eso es un recurso didáctico. Te permite enseñar, mostrarle a los alumnos, entender el virus, pero no te soluciona nada desde el punto de vista científico. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con el reto de ayer, vamos a seguir trabajándolo, pero ahora enfocado al tema del derrame de petróleo. ¿Qué actividad podríamos hacer en comunicación, en matemática, en sociales, para darle cabida a este nuevo proyecto de el petróleo? Aquí les estoy dando la posibilidad de que los que no han hecho nada puedan ingresar a esta plataforma, puedan ingresar, poner sus datos y empezar a hacer desde cero. Los que ya hicieron, bueno, pues están invitados también a hacer, pero sugiero que no creen nada nuevo, sugiero que mejoren lo que ya está, ¿no? Oye, mira, hice esto, déjame borrarlo y mejorarlo. Déjame agregar otro comentario nuevo. ¿Para qué? Para que se vea la secuencia de actividades dentro de una competencia. Pasar del nivel 1 de tu proyecto al nivel 2. Hacer que sea un proyecto más complejo. De un proyecto de una competencia, donde se vea una sola evidencia, a donde se vea 2 o 3 competencias de tu área. ¿Ok? Una Esa sería pregunta. Sí. Los que ya hicimos, ¿hablamos de lo mismo? O sea, ¿va a ser el mismo tema o cambiamos a lo del derrame de petróleo? Los que ya hicieron y quieren seguir practicándolo, pasen al derrame de petróleo. Porque Ya. la idea es practicarlo. Porque una Ya. vez que lo hagas bien, lo aprendes y lo haces bien la próxima vez. Entonces, si ya lo hiciste, puedes hacer el de petróleo. Si lo hiciste, pero te has dado cuenta que todavía puede mejorar, mejóralo. Y si te alcanza el tiempo, pues haces el de petróleo. Y si no lo has hecho todavía, si no has empezado, ingresa, busca tu área y selecciona el petróleo. Y empieza a planificar en base a esta nueva situación, a esta nueva experiencia de aprendizaje. El día de mañana vamos a cerrar con los 2 temas que faltan. Vamos a cerrar con, seguimos aplicando la variable de Ockham para que nuestro proyecto nos quede bien, y también vamos a trabajar el tema de cómo desarrollar el proyecto en la virtualidad. Cómo usar las herramientas digitales, cómo organizar las actividades para que nos acomode en este escenario nuevo que vamos a estar viviendo. Yo me despido. Elizabeth me pidió que terminara a las 50. Yo terminé unos minutos tarde. Eli, ¿estás aquí conmigo? Sí, acá estoy. Estoy poniendo el enlace de la asistencia. Recuerden que vale por los 2 días. Por favor, entren y dan la información. Es una información muy sencilla, muy pequeña. Muchísimas gracias. Excelente participación de todos los profesores. No se puede ingresar. ¿Puedes enviar otra vez? ¿Puedes enviar otra vez el enlace de la asistencia? Sí se puede, chicas. Sí, se puede ingresar. Por favor, ¿puedes volver a Y puede ser en internet, Miss. Lo he puesto nuevamente. Sí se puede, pones tu DNI y de ahí te pide la... Ahora sí. Señora Elizabeth, buenas tardes. Sí se puede ingresar, pero no hay la